en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo aceptará que tú eres Dios. Unidos, unidos en su nombre, unidos, Unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo aceptará que tú eres Dios. y el mundo aceptará que tú eres Dios. Gloria a Dios, le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Dios. Y Señor, te pedimos, te rogamos que en este tiempo devocional podamos estar en tu presencia, podamos adorarte, podamos reconocer tu santo nombre y exaltarlo en esta tarde. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. El Señor es nuestro pastor y a Él le adoramos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará
es mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Mientras podamos contar con el amor, con la bendición de nuestro Dios, con el amparo de su Hijo Jesucristo, podremos estar seguros. En esos delicados pastos nos pastorea, nos cuida, nos protege. Él está velando en estos momentos por nosotros, por nuestra alma y por nuestra persona. Seguimos adorándole y rogándole a ese Dios de amor, ese revestimiento, ¿verdad? Que nos revista, que nos revista. Vamos a Él, vamos a nuestro Dios. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y confieso tu justicia a mi favor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revístenos, Señor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Venimos a ti, Señor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y confieso tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme de poder y libertad. Revísteme de poder y libertad. Revísteme. Bien, hermanos, el Señor les guarde, les siga bendiciendo
sigamos glorificando a nuestro Dios bajo cualquier circunstancia, sea difícil, estemos enfrente de la enfermedad, estemos enfrente de la afrenta, estemos delante del dolor, podemos estar confiados en que Dios estará por nosotros, que Dios pelea la batalla por nosotros, y en eso estamos confiando. Así es de que pronto vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Estuvimos adorándole a través de unos cantos y le agradezco a mi hija que nos haya acompañado, y vamos ¿qué les parece el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18? Capítulo 18 de San Lucas. Vamos a estar viendo prácticamente todo el capítulo, prácticamente. Yo creo que el tiempo es lo de menos, ¿verdad? El tiempo es lo de menos. Nos hemos estado esperando durante estos días, ¿verdad? Para poder presentar la palabra. Así es de que si usted quiere acompañarnos, bueno, qué bueno que lo está haciendo. Si no puede hacerlo en este momento, bueno, seguramente posteriormente va a poder escuchar, mirar este mensaje. Bien, yo quiero ponerle como tema los grandes contrastes. Los grandes contrastes. Así es de que vamos a leer su palabra y después oramos. ¿Qué le parece? Capítulo 18, según el Evangelio de San Lucas. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y dice, y no solamente orar, sino desmayar, no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, se estaba refiriendo a sí mismo, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra, se preguntaba. Y luego el versículo 9, es otra historia, pero en el mismo contexto. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjese qué preciosa historia, parábola. Y luego dice, el mismo 14, les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y después de esto, el Señor bendice a los niños. En el versículo 15 dice, traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque el de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué cree que le puse este mensaje? Creo yo que es interesante. Le puse el nombre los grandes contrastes, porque no podemos comparar a Dios con los hombres, es incomparable. Sin embargo, hay un sinnúmero de contrastes en todo lo que hemos leído hasta el momento, y hay más. Fíjese, en la historia del joven rico, versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la tierra eterna? La vida eterna, perdón. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Fíjese, en este tiempo, pero también en el siglo venidero, es decir, la vida eterna. Y yo creo que por lo pronto podríamos dejarlo en esta lectura. Pero hay más. Hay más. Hay más contrastes y de hecho vamos a verlo. Pero me quisiera concentrar, hermanos, en los primeros 8 versículos del capítulo 18. Aquí está hablando de una mujer que estaba bastante necesitada de justicia. Una mujer necesitada que no se alejó. No se fue de la presencia de aquel juez. Estaba instigándolo, estaba insistiendo constantemente por justicia. Aquí no aclara cuál es el caso, pero era una injusticia y ella deseaba que hubiera justicia sobre su caso. Y había en aquella ciudad un juez, ¿verdad? Yo creo que podemos entender, hermanos, el contexto del que estaba viviendo esta mujer. De impunidad, de corrupción, no sé, el ambiente bastante sucio, bastante pesado. Había inseguridad, injusticia social y podríamos sumarle tantas cosas. Ese ambiente tan terrible que también estamos viviendo en estos tiempos. Cuando se vive en esta sociedad, en un tipo de sociedad como esta, bastante corrompida, bastante egoísta, así como la nuestra, respiramos, ¿verdad?, un aire tóxico. Esa palabra se está usando mucho. Personas tóxicas. Bueno, cuando vivimos en ese tipo de ambiente, respiramos un aire venenoso, hermanos, un aire que contamina y es muy fácil desmayar. Perdón, la situación que estamos viviendo hoy es fácil que desmayemos. Es fácil que claudiquemos. Pero cuando nos podemos nosotros a orar, cuando estamos insistiéndolo a Dios, como esta mujer insistió a aquel juez malo, estamos orando, se está inundando, hermanos, esa habitación con un oxígeno fresco, ¿verdad? Ya no es aquel ambiente tóxico, ya no es aquel ambiente venenoso, sino que nos llenamos de la presencia de Dios donde estamos orando, donde sea. En tu recámara, en la sala, en el templo, donde quiera que tú estés, en la cocina, cuando estás haciendo tus labores, tus trabajos como ama de casa, en la oficina, en el trabajo, donde tú te encuentras. Si estás orando, si estás clamando a Dios, se vuelve un ambiente, ¿verdad?, de Dios. Bien bonito. Bueno, en esta parábola sobre la oración, hermanos, Jesús está contrastando. No está comparándose, ¿eh? No podemos comparar a Jesús con los hombres. No. Pero sí hay un contraste terrible. Por decir así, un contraste de Jesús
en cuanto al juez egoísta y al Padre Celestial. Un contraste de este hombre y de este juez. Perdón, de este Dios tan bueno, tan poderoso y de este juez. Hay un contraste. Hay un contraste. Así es de que, hermanos, no podemos negar que en estos días, ¿verdad? En los días de Jesús era muy difícil la situación para las viudas. Era terrible, era peor que ahora. Yo creo que ahora están un poquito más protegidas, pero en aquellos tiempos, hermanos, para una viuda pobre era muy difícil conseguir justicia. ¿Y sabe por qué? Porque no tenía los medios, no tenía los recursos, esta mujer sola, abandonada, pobre, viuda. ¿Sabe para qué? Para poder sobornar a las autoridades o para poder sobornar a los oficiales, para que estos oficiales hablaran bien de ella ante el juez. Un caso de corrupción terrible. Bueno, ella no podía porque no tenía recursos. El único recurso que ella tenía era insistir a este juez malo. Malo. Y aquí es donde viene el contraste. Hermanos, a veces nos sentimos sin recursos, a veces nos sentimos abandonados, a veces nos sentimos como que Dios está tan lejos. Bueno, así nos podemos llegar a sentir. No es una realidad. Dios está cerca de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Pero nos podemos sentir así, que desmayamos, que ya no hallamos la puerta. No hallamos qué hacer. Y sabe, no nos queda otra más que insistir e insistir e insistir. Y no como un plan B, no porque me falló la medicina, no porque me falló el trabajo, insisto a Dios, no porque me fallaron los hombres, no. Insisto a Dios porque, hermanos, créalo, es nuestro único recurso. Es nuestro único recurso. Su recurso es Dios. Tu recurso es Dios. Y no es tu plan B. No es tu plan B. Es el plan. Cristo es el plan para la humanidad. Y más en estos tiempos. Así es de que esta mujer insiste. Este hombre, hermanos, este juez, este hombre injusto, este hombre egoísta, así siendo injusto y egoísta, bueno, pudo satisfacer, ¿verdad?, las necesidades de aquella mujer pobre, de aquella viuda pobre. Pudo hacerle justicia, aún siendo como era de malo, lo hizo. Claro, sabemos las razones, ¿no? Porque no quería que le estuviera insistiendo tanto y se colmara la paciencia a este juez. No quería, él se conocía, ¿no? No quiero que me colme la paciencia, como vulgarmente a veces decimos los mexicanos, ¿no? Y no sé si alguien más de Centroamérica lo puedan decir, pero decimos, nos llenó el buche, nos llenó el hígado de piedritas. Bueno, él no quería llegar a esto, entonces, para que no me esté insistiendo, pues voy a hacerle justicia. Y siendo malo. Ahora imagínense el contraste al gran juez bueno que es Dios. Aquel que nos ama tanto y aquel que suple nuestras necesidades de sus hijos, aquellos que clamamos a Él constantemente. Así es de que esta parábola, hermanos, no nos está enseñando a hostigar a Dios. No es lo que yo quiero decir. No quiero decir que usted hostigue a Dios. No nos enseña eso. Pero esta parábola, hermanos, nos está enseñando que no necesitamos hostigarlo porque Él está listo, porque Él está presto, Él está deseoso de responder a todas nuestras oraciones, de responder a todas nuestras necesidades. Así es de que no nos enseña que seamos hostigosos, nos enseña a confiar en Dios como nuestro plan de salvación. ¿A través de qué? De la oración constante. No hoy y dentro de 3 días. No. Una oración ferviente, una oración llena de fe, una oración constante. Siempre. Esto nos enseña. Y nos enseña que Dios, siendo tan bueno y tan misericordioso, tiene piedad de sus hijos. La tuvo, la tiene y la tendrá.
La viuda no tenía abogado. Esto es obvio. No tenía un buen abogado. Es más, no tenía ni a un mal abogado. Pero hermanos, nosotros no solamente tenemos un gran abogado, sino que también tenemos un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que está abogando día y noche por nosotros ante el Padre. Así es que le aclaro, no solamente tenemos al mejor abogado, sino que tenemos al sumo sacerdote delante del Padre, abogando por nosotros, abogando justicia por nosotros, abogando perdón para nosotros, abogando misericordia en los momentos más cruentos y difíciles en los que podamos estar. Así es de que este capítulo 18 de Juan, como toda la Biblia, hermanos, tiene una aplicación, tiene una enseñanza tremenda, amplia. Ella no tenía promesas. Ella no tenía promesas, hermanos, pero nosotros tenemos una Biblia, fíjese, tenemos una Biblia llena de promesas. Aquel juez malo nunca le había prometido nada, no le podía prometer nada. Pero Dios nos ha colmado de promesas que la mayoría de ellas las ha cumplido a carta cabal y algunas están por cumplirse. Así es de que el contraste es muy grande. Válgame si lo puedo decir así. La comparación no se puede comparar. Era para empezar, ella era extranjera. Fíjense, ella no tenía promesas y nosotros tenemos las promesas en la Biblia. Ella era extranjera, era de otro país, de otra región. Sin embargo, nosotros, fíjense el contraste, nosotros somos hijos de Dios. No somos extranjeros, no somos extraños, somos hijos de Dios. Por ahí en las calles hay algunas personas que se dicen ser, espero no ofender a nadie, pero lo que voy a decir no es un ataque, pero es una comparación, es un contraste. Hay muchas personas que dicen ser testigos de Dios. Bueno, nosotros somos hijos. No somos testigos, somos hijos. Y somos herederos del Rey. Qué terrible, qué tremendo. Somos hijos de Dios, así es de que es un privilegio, hermano, orar. Orar. Fíjese el contraste. Es un privilegio orar, porque podemos comunicarnos directamente a Dios. Claro, a través de Jesús, por supuesto. Pero hay una oración que llega directo al Padre. Y el Espíritu Santo está llevando esa oración. Jesucristo está intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo está llevando esa oración y la está traduciendo cual debe ser. Y está llegando al Padre como ese olor fragante, ese aroma tan digno, siendo nosotros indignos, a través de la oración. Fíjese, no es nada mágico. No es nada mágico la oración. La oración es la comunión con el Padre. ¿Y por qué no habremos de orar entonces? Y luego, otro ejemplo de contrastes. En el versículo 9, capítulo 18, acuérdense, estamos en el 18 de Lucas. Versículo 9. Aquí habla de un fariseo, de la orden de los fariseos, y habla de un publicano, de aquel hombre que cobraba los impuestos. Cobraba los impuestos, fíjense, a su propio pueblo, hermanos. Y esos impuestos eran para el César, eran para el dominio romano, aquel que los estaba pisoteando. Así es de que ese publicano era un hombre odiado, aborrecido por todos los judíos. Era una traición. Y el fariseo, pues se mofaba de todo lo que se mofaba, fíjense. Tenemos este caso de contrastes. Este fariseo, hablaba con él mismo, ¿verdad? Consigo mismo. Y se decía, ¿verdad? Yo no soy como estos, yo diezmo, yo ofrendo.
yo te adoro, yo te conozco. Tantas cosas que decía de sí mismo, ¿verdad? Había una comparación con los demás y se consideraba a él muy santo y muy puro con los pecadores aquellos. Pero aquel otro hombre, ¿verdad? Aquel publicano oraba a Dios. No oraba consigo mismo como el fariseo hipócrita. No. La oración del fariseo no cabía. No cabía en aquella recámara, hermanos. Sin embargo, la oración de aquel hombre que se consideraba un pecador, un publicano, un sucio publicano, oraba a Dios. Oraba a Dios. Y este hombre fue oído, fue escuchado por Dios. El fariseo podía ver los pecados, tenía unos ojos muy grandes, podía ver los pecados de otros, pero no podía ver los pecados propios, no se podía ver a él mismo. Pero este hombre sí. Este hombre decía, sé propicio a mí, Señor. Es más, no se atrevía a alzar su vista al cielo. No se atrevía. Porque se consideraba todo un pecador, el más sucio, el más vil. Sin embargo, a pesar de considerarse un pecador, a pesar de ser un pecador, de los más viles quizás, no, es decir, pudo voltear, pudo orar, pudo elevar esa oración, humildemente, humillándose, y decir, sé propicio, que mi oración sea propicia, que tu presencia, ¿verdad?, pueda mirarme, que tus ojos puedan voltear a ver a este indigno pecador que no se atreve ni siquiera a levantar la vista. Y, Señor, seas propicio a mi pecado, que seas propicio a mí. Y la oración llegó. La oración fue escuchada, hermanos. El pecador, aquel publicano, se concentró en sus necesidades, ¿verdad? Y no solamente se concentró en ellas, sino que las admitió con bastante franqueza, mucha franqueza. El fariseo, pues ya lo dijimos, se jactaba, ¿no? Estaba jactándose. En cambio el publicano oraba. El fariseo, ¿qué pasó después de eso? Regresó a su casa, peor de como había llegado al templo, ¿verdad? Pero el publicano se fue, ¿verdad?, a su casa perdonado y se fue a su casa lavado. Así es de que, hermanos, tenemos que reconocer nuestro pecado, sea quien sea. Seamos pastores, seamos siervos, seamos el hermano con más años en la iglesia. Tenemos que reconocer cuando estamos mal. Constantemente estamos mal. Tenemos que reconocer nuestro pecado y ser, ¿verdad?, humildes delante de nuestro Dios, porque aquel que se humilla, dice la palabra de Dios que lo va a enaltecer. Y aquel que se enaltece en la tierra a sí mismo, o permite que lo enaltezcan aquellos que nada más están adulando a los hombres por alguna razón, los va a humillar eternamente. ¿Delante de quién? Del Padre. Entonces, hermanos, lo que podemos aprender de estas dos parábolas es de que no hay comparación de Dios con los jueces, no hay comparación de Dios con los fariseos o con los religiosos, no hay ninguna comparación. Hay un contraste terrible. Hay un contraste terrible. El hombre aquel fue justificado. Y entendemos la palabra justificado. Justificarse, hermanos, es aquel que ha sido declarado justo. Aquel que primero fue el culpable, ¿sí? Y ahora, por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo, es justificado. Es decir, lo declararon ya inocente. Han sido borrados tus pecados. Has alcanzado la gracia. Así es de que te declaro inocente. Vete en paz. Y este hombre se fue en paz. Se fue tranquilo. Y se fue bien con su conciencia y bien con su Dios. Yo no sé
si él haya continuado en ese trabajo. Aunque no era un trabajo indigno. No era un trabajo indigno. Así lo miraban los demás. Pero dicen que muchos publicanos tomaban dinero de más. En vez de cobrar 3 pesos o 3 dólares o 3 yenes, 3 denarios, no sé. El valor de moneda eran, creo, denarios. 3 denarios cobraba 8 y se quedaba con 5 y entregaba al César 3. Es un ejemplo. Yo no sé, no dice aquí cuál fue el fin de este hombre. Lo único que estoy seguro es que fue regenerado y justificado delante de Dios. Y yo creo que ya no pecó. O al menos no se revela aquí. Y después hay otra historia. Hay otra historia, hermanos, de un hombre joven, bastante joven, rico, poderoso, que aparentemente cumplía con la ley de Dios. Pero fíjese, cuando nosotros combinamos aquí en Lucas, Mateo, el registro, ¿verdad? De Mateo, de Marcos, de Lucas, pasa algo bien precioso. En estos evangelios que le llaman sinópticos, comparativos, podemos, hermanos, descubrir que en verdad este hombre era un hombre rico, era un hombre joven, era quizás un líder tal vez de alguna sinagoga, no lo sabemos, pero era raro que un joven tuviera esta posición. Eso podemos encontrar en estos sinópticos. Era muy raro que tuviera ese joven una posición tan alta. Así es de modo que tiene que haber sido este joven de los más ejemplares. Sin embargo, fíjense, lo tenía todo, cumplía con todo, era un hombre ejemplar. Sin embargo, quería la salvación bajo sus términos. Bajo sus términos. Y muchos son así. Quieren hacer concesiones con Dios. Con Dios no se pueden hacer concesiones de este tipo. Cuando se habla de salvación, no se puede. Así es de que él quería la salvación bajo sus reglas, bajo sus términos. No en los términos de Dios, no en los términos de Jesús. Porque Jesús no puede aceptar la tibieza. Lo escuchó usted bien. Jesús no puede mirar o no puede aceptar la tibieza. No entra en los términos de Dios. Y a este joven le faltaba algo. Cumplía con la ley aparentemente, cumplía con los diezmos, cumplía con lo que la ley le ordenaba, pero le faltaba la más importante. Fíjese el contraste. Usted y yo sabemos perfectamente que nadie se salva por guardar la ley. Sin embargo, hay que cumplirla. Sabemos esto. Nadie se salva por convertirse en pobre. No. Aunque el Señor haya dicho que era difícil, ¿verdad?, que un rico pudiera arrepentirse y entrar a los cielos. Bueno, no es imposible. Pero no por convertirte en pobre o por convertirte en generoso, en dadivoso. De esta manera, ¿verdad?, vas a lograr que el Señor no pueda enfrentar nuestro pecado, no pueda enfrentar nuestra codicia como lo hizo con este joven. El Señor Jesús enfrentó la codicia de un hombre que aparentemente lo cumplía todo. Y esa es la concesión que este joven les hacía. Bueno, yo cumplo con la mayoría de las cosas, pero no te metas con mi dinero. No te metas con mi dinero, porque soy muy rico. ¿Cuántas veces, verdad, hemos planteado en otros tiempos, o en algún tiempo, le planteamos cosas similares al Señor? Bueno, yo te sirvo, yo soy tu siervo, pero no te metas con esto, Señor. Esto es muy mío. Puede ser un pecado, es lo más seguro. Mira, yo te prometo que voy a leer tu palabra, yo te prometo que voy a ser una persona bondadosa, o yo te prometo que voy a hacer muchas obras muy buenas. Yo te prometo, ¿verdad?, que voy a ayudar la obra. Yo te prometo muchas cosas. Es más, si quieres, yo voy a servirte. Pero cuando yo pueda, pero cuando me jubile, pero cuando sea rico, pero cuando sea pobre, pero cuando sane, pero cuando sea viejo y con más experiencia. Hay muchas concesiones.
Y la concesión de este joven era: no puedo dar mi dinero a los pobres porque soy muy rico. Hermanos, las palabras de Jesús en cuanto a las riquezas, ¿verdad?, asombraron a los 12 discípulos, aquellos hombres que estaban en medio de este contraste, escuchando y aprendiendo, ¿verdad? Así es de que hubo una respuesta de asombro, porque la mayoría de los judíos también creían que las riquezas eran evidencia del favor de Dios, lo que hoy en día se puede retomar como la prosperidad, ¿verdad? La teología de la prosperidad. Y muchos dicen equívocamente, y lo digo con la palabra, porque lo estamos exponiendo. Dicen: mira, tú estás pobre, es porque tienes algún pecado. Dios no te está prosperando porque estás en mal en algo. Más o menos como los amigos de Job, ¿verdad? Cuando lo vieron ahí todo enfermo. Algún pecado debes de tener para que estés enfermo. No es la posesión de riquezas la que condena el alma. No. Si tú eres rico, si tú eres acaudalado, no te está condenando eso. Dios no te condena por tener, ¿verdad?, riquezas, sino la confianza, la dependencia en las riquezas. Eso sí está mal. La confianza y la dependencia en las riquezas, porque estás poniendo a las riquezas como número uno y no a Dios como el número uno. Qué contraste, ¿no? Y después leemos, que no leímos por cierto, en el 18, 35 al 43, es la última historia y nos vamos. 18, 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían, es decir, lo regañaban, ¿verdad?, para que callara. Pero él clamaba mucho más, es decir, gritaba más recio: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo. Y cuando vio aquello, dio alabanza al pueblo, ¿verdad?, a Dios, y también a aquel hombre que era ciego. Hermanos, en camino a Jerusalén, ¿verdad?, dejó Jesús aquella vieja ciudad para ir a la nueva ciudad construida por Herodes el Grande, aquel monarca de los judíos. Y la Biblia nos revela que encontró a esos dos ciegos, encontró en aquella ciudad a esos que estaban privados de la vista, y uno de ellos, llamado Bartimeo, ¿verdad?, aquí lo dice. Era el más dicharachero, era el que más hablaba, ¿no? Era el más extrovertido. Y me pregunto yo cuando estaba leyendo los diferentes evangelios, yo me pregunto: ¿pudo Bartimeo, este hombre ciego, decir que la gran multitud que andaba con Jesús era diferente a la de los otros grupos de peregrinos que estaban pasando por ahí? ¿Él pudo identificar? Yo creo que sí, sin duda, ¿verdad? Porque la gente que andaba con Jesús tenía que ser diferente. Él pudo diferenciar de esa multitud que andaba con Jesús con las diferentes multitudes de peregrinos que constantemente pasaban por ahí enfrente de él. Así es de que él lo pudo identificar. Insisto, porque las personas que siguen a Jesús tienen que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser la diferencia, para bien, no para mal. Tenemos que ser de los que oran. Tenemos que ser los que ponen el ejemplo de fe.
de dependencia. En nosotros cabe la prudencia, cabe la fe, cabe el anhelo por Dios. Y ahí está la diferencia. Estos hombres, cuando pasaron con Jesús, marcaron la diferencia. Y es cuando Él dice, a ver, ¿quién viene? Siento algo diferente. ¿Quién está pasando? Y le dicen, Jesús. Jesús. Qué precioso nombre, el Salvador. Jesús, el Nazareno. Aquel de Galilea. Ha pasado por aquí, está pasando por aquí. Yo quiero que me lleven con Él. Llévenme con Él. Por eso les digo que eres el más dicharachero, ¿no? Eres el más alivianado. Así como el ciego, también el publicano, ¿se acuerda? Fue el que se atrevió a hablar para reconocer su pecado. El ciego, hermanos, clamó, así como el publicano clamó por clemencia. Este ciego clamó por misericordia y estuvo persistiendo, así como la mujer viuda, aquella que estaba persistiendo, insistiéndole al juez. ¿Se acuerda la historia? Estos tres hombres persistieron. Estos tres hombres continuaron, no como el pobre hombre, aquel joven rico. Aquel se fue triste cuando Jesús le dijo, bueno, todo lo has cumplido, te falta una cosa, tienes que dejar tus riquezas y repartirlas a los pobres, y luego vienes y me sigues. Así es de que aquel hombre sí se fue triste, se fue bien triste, porque no podía deshacerse de sus riquezas, su amor estaba puesto en ello. Pero el publicano, la viuda pobre y ahora el ciego, se quedaron, clamaron, persistieron en todo esto y recibieron, hermanos, respuesta. Termino con esto. Quiero decirles que Jesús, hermanos, siempre se detiene en el camino al escuchar nuestro ruego. Él se detiene. Esté haciendo lo que esté haciendo. Hace unos días veía una serie que se llama Crown. No quiero darle publicidad, pero ya lo hice, ¿no? En una plataforma por ahí de la televisión. Y yo miraba, ¿verdad? Me llamaba la atención cómo los hombres llegaban y los súbditos llegaban ante ella, ¿no? Y se postraban y le besaban la mano. Llegaban delante de ella, ¿verdad? A pedirle consejo, a pedirle algún indulto. Y muchos no eran escuchados. Ella tenía una agenda bastante, y la tiene porque todavía vive, la reina Isabel. Tiene una agenda muy amplia, mucho trabajo. Y algunos los podía recibir y a otros no. Bueno, Jesús no es así. Jesús, claro, tiene tanto trabajo y sigue trabajando como el Padre. Diario tiene trabajo, intercediendo por ti y por mí. Pero Él se detiene. Él detiene su labor, Él detiene su trabajo, se detiene y te sienta a sus pies. Cuando tú oras, te sienta. Siéntate, hijo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y yo soy muy romántico, ¿eh? Yo creo que puedo imaginar a Jesús. ¿Qué deseas, hijo? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres de mí? Se detiene y está presto su oído a tu oración, a tu ruego y a tu súplica. Él lo hace. No es como el juez, no es como la reina Isabel. Digo, no tengo nada en contra de ella, pero Él se detiene para escucharte. ¿En qué posición estás ahora? ¿Eres como el publicano, como el ciego y como la viuda? ¿O eres como el joven rico que se fue triste? ¿Te quedas o te vas? Esa es la pregunta. ¿Tú te quedas o te vas? Si te vas a quedar, hermano, es para agradecer, para servir, para esperar. Pero si te vas a ir, hermano, si tú te decides ir, no vas a encontrar el consuelo. Vas a buscar consuelo y no lo vas a encontrar.
Vas a buscar felicidad falsa, dicha, pero no la vas a tener. Es pasajero el gozo o la felicidad que te puede dar el mundo. Si tú decides quedarte con Jesús, no solamente encontrarás la respuesta a las oraciones, vas a encontrar la vida eterna que Él está preparando para ti y para mí. Así es de que mi pregunta es, ¿en qué caso estás? ¿Te quedas o te vas? Una vez tuve que decirle esto a un hermano en la iglesia y me dolió. Hermano, ¿qué decides? ¿Te quedas o te vas? Y no lo estaba corriendo a la iglesia. Se lo dije a él en su vida. Tenía que tomar una decisión él. Y le dije, ¿qué decides? ¿Te quedas con Jesús o te vas de Jesús? ¿Te quedas o te vas? Y me atrevo a darte esta pregunta, a presentarte esta pregunta. ¿Te quedas o te vas? Espero que te quedes. Dios te bendiga. Oramos. Estoy seguro que en estos momentos el Señor va a detenerse para escucharte y para escucharnos. ¿Lo crees? Créelo. Oh Dios, gracias. Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos conmovidos, estamos sensibles, Señor, nuestro corazón está sensible y nuestro espíritu anhelante. Gracias, Padre, por esta palabra tuya para nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por el grande contraste que existe entre tú y nosotros. Hay un contraste terrible, tremendo. No hay comparación, ni por siquiera mínima, Señor, contigo. No podemos compararnos. Nuestra justicia siempre será injusta. Pero tu justicia, Señor, es eterna y es perfecta. Y en estos momentos clamamos por justicia. Clamamos, Señor, por salud. Muchos piden la vista, como este hombre. Otros piden justicia. Otros piden misericordia y perdón. Y en estos momentos, Señor, te estamos pidiendo conforme a la situación en la que estamos. Muchos podremos pedirte perdón por algo que cometimos en el día, en la semana, alguna injusticia. Otros estamos clamando por salud para nuestros enfermos. Clamamos de tu gracia y tu misericordia. Sea la que sea la necesidad, Señor, por la que estemos delante de mis hermanos. Gracias porque te has detenido en este momento. El cielo se detuvo para escucharnos, Señor. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por, aún siendo tan ocupado, teniendo tantas ocupaciones, te detuviste para escucharnos. Y nos diste, Señor, la atención como hijos amados y deseados. Quédate con nosotros en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Me levantará, me levantará, así dice el Señor. Me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, con sus manos me sostendrá.
tendrán. Así dice el Señor.